Por la gracia de Dios, hermanos y hermanas, estamos aquí nuevamente listos para compartir otro estudio más de la lección de escuela sabática en este día, miércoles 18 de febrero. Hoy es día de oración y testimonios en la Iglesia Central de Irving, Texas, a la cual les estamos invitando para que vengan y adoren a Dios con nosotros y al mismo tiempo compartan testimonios y también unirnos en oración. Están invitados a las 7:15, sale el programa en vivo. Personalmente me hubiera gustado estar ahora en Irving, pero no voy a poder. Así que voy a extrañar no estar ahí porque me gusta estar con los hermanos en el servicio de oración y testimonio de los miércoles, pero este miércoles no podría hacerlo, pero los animo y los invito para que vengan a reunirse todos los que iban en Irving, en sus alrededores, vengan hermanos al servicio de oración y testimonios hoy en la noche a las 7:15. Aquí está la dirección: 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Rentamos en el templo Irving Church. Y allí, hermanos y hermanas, les esperamos esta noche a las 7:15. Y ahora quiero que Amy Dimas nos comparte el versículo de memoria. Adelante, Amy. Claro que sí, el versículo para memorizar de hoy, miércoles 18 de febrero, es Salmos 19:7 y dice: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Lo leo otra vez. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hermanos, les invitamos a atender a esta invitación a poderse aprender este hermoso versículo de hoy que está en Salmos 19:7. Que el Señor les bendiga el día de hoy. Después de haber escuchado este versículo, quiero también poner en la pantalla las formas de cómo apoyar este ministerio para que ustedes, hermanos y hermanas, en la medida en que se sientan llamados por el Señor, compartan de las bendiciones que Dios les ha dado para que este ministerio siga haciendo la obra. Ustedes pueden mandar aquí diezmos, ofrendas, donaciones especiales que permitan seguir proclamando la verdad presente, y su brazo derecho la reforma pro salud. Tomen nota de la pantalla, las maneras y el número de teléfono 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029, porque desde cualquier parte del mundo se pueden unir a nosotros para apoyar la obra del Señor con los recursos que son de Él. Gracias a todos los que apoyen la obra este día. Y ahora quiero aprovechar para invitarle a que venga a adorar a Dios con nosotros en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles de Houston, Texas. Estamos ubicados en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020. Rentamos en el templo Pentecostés Los Lirios. Allí todos los sábados desde las 9 en adelante nos congregamos para adorar a nuestro Dios. Su servidor va a estar, por la gracia de Dios, predicando un mensaje que pueda ayudarnos, hermanos, a acercarnos más al Señor y a prepararnos para su segunda venida. Pero usted que mire el canal 57.10, no se quede en casa. Venga y adoremos juntos a nuestro Dios. Exaltemos aún a su nombre, como dice la Escritura. Le esperamos. A mí me va a dar mucho gozo y alegría estrecharle su mano, darle a usted ese saludo en nombre de mis hermanos de la Iglesia Advenimiento. Y hermanos, el Señor nos va a bendecir, así que no falte. Le esperamos este próximo sábado. Hermano Ramsés Ágreda está listo allá en su casa para compartir con nosotros. ¿No es cierto, mi hermano? Bienvenido. Claro que sí, pastor, aquí estamos, gracias a Dios, listos para presentar la lección del día de hoy, que lleva como título La manifestación del cielo. Y toda esta semana hemos estudiado bajo el título Plan de Restauración Divino.
O sea, el plan que Dios tiene para restaurar a esa raza pecadora. Qué bendición, hermano, tenemos nosotros para que podamos ser restaurados ¿de qué? Del pecado, de la iniquidad, de esa maldición que cayó sobre este mundo. Así que en este caso específico que estamos estudiando del profeta Miqueas, el profeta Miqueas habla de una forma magistral, habla de cómo podemos nosotros ser restaurados. Tenemos la esperanza si nos arrepentimos, como lo habíamos dicho en la lección anterior. Así que, hermanos, no se lo pierdan. Así que manténganse en sintonía de esta lección muy interesante, la lección del día de hoy. Y como siempre, les invito a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan, aquellos que siempre están fieles en la sintonía de las diferentes plataformas y redes sociales. Hermanos, no se olviden de darnos un like o un me gusta a las transmisiones que se hagan. Y también les invitamos, hermanos, a que se suscriban a aquellos que no se han suscrito a las diferentes plataformas de la Iglesia Advenimiento. Así que, hermanos, sin más que hablar, vamos entonces a comenzar la lección del día de hoy con una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, estamos agradecidos por la oportunidad que tenemos de poder servirte a través de estas lecciones de escuela sabática. Permite, Señor, que podamos ser bendecidos con tu presencia, que seas tú nuestro maestro, que tú pongas en nosotros tus palabras y que no sean nuestras palabras las que hablemos, Señor. Danos sabiduría, danos discernimiento para que estas lecciones puedan llegar a lo más profundo del corazón de todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Gracias, Señor, por escucharnos. Acompáñanos. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Como mi hermano Ramsés dijo, el estudio de hoy el autor lo ha titulado La manifestación del cielo. Y es que, hermano Ramsés, en una abundante manifestación de la misericordia de Dios, ¿cómo se cumplió la profecía de Miqueas 5, 1 y 2, que revela la naturaleza divina y eterna de Cristo y cómo se ignoró su belleza? Bien, pastor, para contestar esta pregunta del día de hoy, de esta lección del día de hoy, vamos entonces a leer dos versículos. Yo voy a leer Miqueas capítulo 5, versículos 1 y 2, y usted, pastor, va a leer Mateo capítulo 2, versículos del 3 al 6. Dice Miqueas capítulo 5, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí podemos ver claramente, hermanos, cómo el profeta Miqueas profetizó de que el Mesías iba a nacer ¿en dónde? En Belén, en una pequeña ciudad. Belén, porque dice pequeña, para estar entre las familias de Judá. O sea, es decir, hermano, ahí podemos ver cómo este profeta profetizó, valga la redundancia, de que Cristo, el Mesías que ellos estaban esperando, iba a nacer en Belén de Judea. Pero fíjense, hermanos, que también el versículo 1 dice: Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. O sea, hermanos, podemos ver que a pesar de que la nación judía estaba en un momento de debilidad, vamos a decirlo así, en ese momento, hermanos, ellos iban a recibir, ¿verdad?, al Mesías que ellos estaban esperando. Pero aún así, a pesar de que el Mesías vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sin embargo, dice claramente este versículo que con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. ¿Acaso eso no ocurrió cuando nuestro Salvador Cristo Jesús fue crucificado allá en Jerusalén? Hermanos, en ese mismo territorio, ahí fue donde se desarrollaron todas estas escenas, donde el Mesías que ellos estaban esperando, finalmente lo rechazaron y terminó crucificado en la cruz del Calvario. Hermanos, por eso dice finalmente que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando, hermanos, sin duda alguna, de ese Mesías que ellos estaban esperando. Ese Salvador que hoy por hoy su salvación ha abarcado a toda la tierra, desde el principio hasta el fin. Gloria al Señor por ese Mesías,
por ese Salvador que dio su vida para que nosotros pudiésemos disfrutar de la salvación y la vida eterna. Aquí nosotros vamos a ver el cumplimiento, hermanos. En Mateo 2, 3 al 6, dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Aquí vemos entonces que se cumplen las palabras del profeta Miqueas. Cuando estos magos preguntan por el rey que ha nacido, nosotros vemos que Herodes se turba, y toda Jerusalén también. Y ahora los escribas citan exactamente Miqueas 5:2. Pero llama la atención que los líderes religiosos sabían la profecía, conocían el texto, podían citarlo, pero no fueron a adorar. Mientras tanto, los magos, que eran gentiles, estos sí vinieron para adorar. Así que, hermanos, esto nos dice que el conocimiento sin obediencia lo único que hace es volverlo duro a uno. Llama la atención que en Miqueas 5:1 se presenta la humillación, y en Miqueas 5:2 se muestra la gloria. ¿Por qué? Porque Miqueas 5:1 habla de lo que le estaba pasando a la nación, mientras que Miqueas 5:2 nos habla del trono eterno y era en referencia a Cristo. Cristo efectivamente fue herido en la mejilla, pero es el gobernante eterno. Ahora Belén era insignificante y nos enseña que Dios obra desde lo pequeño. Dios no necesita grandeza humana. Él escoge lo pequeño para avergonzar a lo grande. Miren qué cosa. A veces nosotros decimos: no, mi iglesia es muy pequeña. No, mi ministerio es muy pequeño. No, mi familia es pequeña. Hermanos, no hemos leído que el remanente por eso se llama así, porque es algo pequeño. Jesús se refirió a su remanente como la manada pequeña. Así que, hermanos, no nos sintamos menos porque somos poquitos, porque el ministerio es muy pequeño, la iglesia es pequeña. No, hermanos, si nosotros cumplimos con el propósito de Dios, Dios puede salvar con muchos o con pocos. Dios se puede glorificar con lo mucho como también con lo poco. Aquí nosotros vemos que de un lugar pequeño como era Belén, Dios está proveyendo del Rey eterno. Este Herodes que está preguntando que dónde había de nacer el Cristo, este Herodes, hermanos, representa el poder político, y los escribas a quien él le pregunta representan el poder religioso. Pero por quien ellos están preguntando, por quien Herodes pregunta, representa al gobernante del universo. Llama la atención, hermanos, cómo esto nos da mucha esperanza de ver cómo los planes de Dios se cumplen. Y Dios tiene un rey y se llama Jesucristo. Y vino a este mundo en forma humana, vivió, hermanos, para salvarnos. Oh, qué cosa. Belén era pequeña, pero ahí nació el rey. Y así también ahora, como digo, nuestro hogar puede ser pequeño, pero ahí puede nacer el Rey Jesucristo. Tu familia puede ser pequeña, pero ahí puede nacer el Rey, nuestro Señor Jesucristo.
Hermanos y hermanas, el Rey Eterno nació en lo pequeño. Fue humillado por los poderosos, dice Miqueas, pero fue reconocido por los humildes y sigue buscando hogares donde Él pueda reinar. Así que este día nosotros vemos que en la manifestación abundante de la misericordia de Dios, la profecía de Miqueas se cumplió y los planes de Dios se cumplieron en su tiempo. Y aunque los líderes lo ignoraron, el plan de Dios fue llevado a cabo, se cumplió en su tiempo y fue reconocido por los pocos. Así es en las cosas del Señor. Así es, hermanos, como suceden. Y así debemos nosotros verlas para que no andemos buscando grandezas ni sentirnos menos, porque no somos como los poderosos, como los grandes, como los que tienen muchos recursos. Le doy gracias a Dios por esto que estoy diciendo y estoy estudiando, porque siento que el Señor me lo está haciendo ver, porque de repente uno se ve bastante limitado como ministerio. Uno mira de que eh, no tiene los apoyos que otros, ¿verdad? Gracias a Dios tienen. Uno mira a veces como que, pues no tiene una base de gente que esté allí siempre fiel apoyando. Más bien uno a veces ve como que los recursos se escasean y uno dice como que este ministerio no es muy apoyado. Y a veces uno se siente como, como que por ahí dice uno es que pues no es muy reconocido uno. Y no, hermanos, aquí Dios está enseñando de eso que no es muy reconocido, de eso que no tiene muchos recursos, de eso que pues no tiene una base de personas que estén ahí detrás. De eso Dios se vale para hacer la obra. Y le doy gloria a Dios por esto. Le doy gloria a Dios por esto porque hasta aquí nosotros hemos podido ir haciendo lo que Dios nos ha puesto a hacer, avanzando por fe y mirando la gloria de Dios. Recientemente tuvimos como paciente a un pastor adventista y él me decía, Dios los está usando. Dios los está usando y Dios está llevando adelante su obra con ustedes. Así que gracias a Dios, dijo. Y yo le di gloria a Dios porque que un pastor adventista venga como paciente y lo reconozca, esas son palabras que uno dice, bendito Dios. Oír que un pastor adventista diga, Dios los está usando. Dios está llevando adelante su obra con ustedes. Yo le doy gloria a Dios porque de lo pequeño, de lo que no tiene así, como les digo, mucho respaldo, de eso Dios se vale para alcanzar doctores, para alcanzar pastores, para alcanzar todo tipo de personas, católicas, evangélicas, de todo tipo, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor, el Señor hace que el rey nazca en lo pequeño. Haga usted que el rey nazca en su iglesia, aunque sea pequeña. Haga usted que el rey nazca en su familia, aunque sea pequeña. Haga usted que el rey nazca, hermano, hermana, en su vida. Que el rey nazca hoy en usted. Ese debe ser su anhelo para que así usted diga, Dios se ha manifestado en mi vida. Vamos al don de profecía. Voy a leer el primer párrafo y que el hermano Rafael lea el que sigue. Dice, mediante los patriarcas y los profetas, así como mediante las figuras y los símbolos, Dios hablaba al mundo del advenimiento de quien lo libertaría del pecado. Una larga cadena de profecías inspiradas señalaba la venida del deseado de todas las gentes. Hasta el lugar de su nacimiento y el tiempo de su aparición fueron minuciosamente especificados. El hijo de David debía nacer en la ciudad de David, es decir, Belén. Así, Profetas y Reyes, 514, la página, viene para también comentar cómo el cumplimiento de Mateo es exactamente lo que
Miqueas había profetizado. ¿Qué sigue diciendo de profecía, hermano Ramsés? Bien, dice en el conflicto de los siglos, en la página 313, dice lo siguiente. Cuando se produjo el primer advenimiento de Cristo, los sacerdotes y los fariseos de la ciudad santa, a quienes fueran confiados los oráculos de Dios, habrían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del Mesías prometido. La profecía de Miqueas señalaba el lugar de su nacimiento, de acuerdo a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Daniel especificaba el tiempo de su advenimiento, de acuerdo a Daniel capítulo 9, versículo 25. Dios había encomendado estas profecías a los caudillos de Israel. No tenían, pues, excusa por no saber que el Mesías estaba a punto de llegar y por no habérselo dicho al pueblo. Su ignorancia era resultado de culpable descuido. Los judíos estaban levantando monumentos a los profetas de Dios que habían sido muertos, mientras que con la deferencia con que trataban a los grandes de la tierra, estaban rindiendo homenaje a los siervos de Satanás. Absortos en sus luchas ambiciosas por los honores mundanos y el poder, perdieron de vista los honores divinos que el Rey de los cielos les había ofrecido. Hermanos, qué triste la historia, así como lo leemos aquí, cómo el pueblo judío era un pueblo que tenía los rollos, tenía el conocimiento, tenía las escrituras. Hermanos, ¿las escrituras de quiénes? De los profetas, como lo leímos aquí. La mayoría de los profetas, o principalmente el profeta Isaías, era el que más había profetizado del Mesías. Pero sin embargo podemos ver, como lo estamos estudiando, el profeta Miqueas, el profeta Daniel y otros profetas también hablaron de la venida del Mesías. Hermanos, y con todas las evidencias que había, sin embargo, ellos no dieron con el tiempo de su visitación. Ellos no se dieron cuenta de que el Mesías estaba a punto de venir. Hermanos, y qué triste. Qué triste que solamente los sabios del Oriente, unos hombres que eran prácticamente paganos. Hermanos, estos hombres no conocían, no tenían el conocimiento de la palabra de Dios. Y sin embargo, estos hombres dieron con la señal de que el Mesías había nacido en Belén de Judea. Y ellos, por eso fue que cuando esos sabios del Oriente se presentaron en el templo, donde estaba Herodes y todos los fariseos y escribas, hermano, ¿cuál fue la pregunta que ellos le hicieron en ese momento cuando ellos entran al templo de Jerusalén? Ellos entraron con esta pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto del oriente y venimos a adorarle. Entonces, imagínense ustedes cómo le habrá caído esa pregunta al rey Herodes y a todos los que estaban ahí con él. Yo imagino que Herodes habrá pensado, pero ¿cómo que otro rey ha nacido? Si el único rey aquí soy yo, ¿qué clase de locura es esta? Hubiese dicho Herodes, hermanos. Pero fíjense, hermanos, cómo ellos, después que Herodes se entera de que había nacido otro rey, fue que le preguntó a quiénes, a los fariseos, a los que tenían el conocimiento de la verdad. Les preguntó que dónde había de nacer el Mesías. ¿Por qué? Porque él dice, no, es que yo también quiero ir a adorarle. No, hermanos, Herodes lo que quería era quitarle la vida al Mesías, porque él quería ser el único rey. Él no quería que nadie lo sustituyera. Hermanos, lo que quiero decir con esto, qué tristeza que la nación, que el pueblo judío, que era un pueblo que tenía la verdad, no dieron, hermanos, con el tiempo de su visitación. Y quizás nosotros también podamos ser. Ojalá que la historia no se repita, porque dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. ¿Qué es lo que ha sido? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Ojalá, mis queridos hermanos, que no se repita esa triste historia en nosotros, que también somos el pueblo escogido de Dios en este momento y que tenemos los oráculos de la verdad con nosotros. Ojalá que nosotros tampoco corramos con la misma suerte de no dar con el tiempo de su visitación. Pero hermano Ramsés, ¿qué fue revelado como el plan de Dios para el remanente de Israel? Bien, dice aquí mismo en el libro de Miqueas, Miqueas capítulo 5, versículo 7, dice lo siguiente: el remanente de Jacob
será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Hermanos, qué interesante. O sea, el profeta Miqueas está hablando aquí de que se iba a levantar un remanente, ¿verdad? Y dice que el remanente de Jacob, está hablando de ese remanente final, ¿verdad? Dice que será en medio de muchos pueblos como qué, como rocío de Jehová. Es decir, hermanos, en otras palabras, ese remanente va a traer el agua de vida, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Como las lluvias sobre la hierba. Hermanos, y así mismo, así como el remanente va a ser ese refrigerio para este mundo, van a ser la sal de la tierra. Hermanos, nosotros, como pueblo, nosotros tenemos la oportunidad de formar parte de ese remanente que habla aquí Miqueas, que lo está profetizando en el tiempo final, el remanente de Jacob. Ahora, ¿qué es remanente? Nosotros nos podemos hacer esa pregunta. Hermano, remanente es lo que queda, el resto. ¿El resto de qué? De una gran masa. Es decir, de una gran masa de creyentes. Solamente ese pequeño remanente son los que van a tener la bendición de alcanzar la salvación y la vida eterna. ¿Por qué? Porque van a estar en obediencia, porque van a ser un pueblo que va a ser restaurado, como lo estamos leyendo en esta lección de escuela sabática. Va a ser un pueblo que va a alcanzar, hermanos, la justicia del Señor. Va a tener realmente, hermanos, la manifestación del cielo en ellos mismos. O sea, este pueblo, hermanos, va a ser un pueblo que va a reflejar el carácter de Cristo y va a tener esa justicia que va a ser impartida a este mundo que perece en pecado. Me uno al hermano Rancés en eso que dijo, hermanos, porque efectivamente el remanente no significa mayoría. Son los que sobreviven. Son los que sobreviven espiritualmente. Son los que permanecen fieles cuando otros caen. Son los purificados por el juicio. Y es un grupo pequeño, pero escogido por Dios. Y mire dónde está el remanente. Mire dónde está el remanente. En medio de muchos pueblos. ¿Eso qué le quiere decir? Que está disperso. Ellos están, hermanos, diseminados por el mundo. No están aislados, no están escondidos. Ellos están insertados entre las naciones. Hermanos y hermanas, el remanente vive en medio de los sistemas de este mundo, aún en medio de las culturas paganas, en medio de la presión espiritual. El remanente está allí, el remanente no pierde su identidad y está haciendo la obra. ¿Cómo la hace? Como el rocío de Jehová. Hermanos y hermanas, qué metáfora tan maravillosa para comparar al remanente. Como el rocío de Jehová. Cuando el rocío desciende, ¿cómo desciende? ¿Desciende como una tormenta? No, desciende silenciosamente, sin hacer tanto ruido. No tiene así esa fuerza, pero tiene algo bonito, el rocío, y es que refresca y da vida. Oh, hermanos, algo bonito del rocío es que no depende del hombre, viene directamente del cielo. Y así también es el remanente. El remanente no depende de estrategias humanas, depende de el cielo, por decirlo de otra manera, depende de Dios. Qué hermoso esto, hermanos. Ser como el rocío y hacer la obra como el rocío de Jehová. Miren, hermanos, tal vez ustedes no tengan un ministerio o no estén haciendo la obra como la hacen los ministerios así bien reconocidos. Es más, tal vez no la hagan ni así como nosotros la hacemos.
pero usted es del remanente y usted puede hacer la obra de una manera silenciosa, sin que se den cuenta, sin hacer tanto ruido, sin fuerza, pero de una manera que va dando frescura, va, hermanos, llevando vida con el mensaje que va proclamando. Me gusta cuando dice que el remanente no esperan a varón. ¿Qué quiere decir eso? Que no confían en poder político alguno, no confían en la conferencia, en la asociación, en la misión, en el concilio, en la junta. No, hermanos, el remanente no confía en el apoyo humano, no confía en los sistemas, ni siquiera confía en las influencias terrenales. Cuando dicen no esperan a varón, lo que dice es que ellos confían solo en Dios. Su influencia no nace del hombre, del apoyo del hombre, del apoyo de la organización. Su influencia nace de Dios. Oh, mis hermanos, Dios nos ayude para ser de este remanente. Siempre de este remanente. Del remanente final que no es mayoría, que no tiene poder político alguno, que no domina por leyes, que no depende de sistemas, pero es como el rocío, que da vida en medio de la sequía. Hermanos, que es como la luz que alumbra en medio de la oscuridad y que es influyente, pero sin forzar. Mire qué cosas que mientras el mundo presiona, aquí nosotros vemos que el remanente refresca como el rocío. Mientras el sistema de este mundo impone, el remanente transforma silenciosamente con el poder del Espíritu Santo. Sea usted de ese remanente, hermano, hermana. Sea usted de ese remanente. Sea usted rocío para el vecindario donde usted vive. No necesita usted tener fama. Ni siquiera necesita tener una plataforma como Facebook, YouTube, Instagram. No, hermano, hermana. Usted lo único que necesita es la presencia de Dios en su vida. Y si usted busca tener la presencia de Dios en su vida, usted va a poder ser ese rocío. Así que ore más, estudie más la palabra, haga que su hogar se convierta en rocío en medio de la sequía. Busque usted ser ese rocío que no domina, pero que influye, porque tiene la presencia de Dios en su vida. Este es el mensaje que nos da sobre el plan de Dios para el remanente de Israel. Vamos a cerrar con el don profético esta lección. Adelante, hermano Ramsés. Sí, pastor, dice el discurso maestro de Jesucristo en la página 27 y 28, dice lo siguiente: el que está en armonía con Dios y con su prójimo no sabrá lo que es la desdicha. Oigan esto. No habrá envidia en su corazón, ni su imaginación albergará el mal. Allí no podrá existir el odio. El corazón que está de acuerdo con Dios participa de la paz del cielo y esparcirá a su alrededor una influencia bendita. El espíritu de paz se asentará como rocío sobre los corazones cansados y turbados por la lucha del mundo. Los seguidores de Cristo son enviados al mundo con el mensaje de paz. Quien quiera que revele el amor de Cristo por la influencia inconsciente y silenciosa de una vida santa, quien quiera que incite a los demás, por palabra o por hechos, a renunciar al pecado y entregarse a Dios, es un pacificador. Sigue diciendo, el dulce sabor de Cristo los envuelve, la fragancia de la vida y la belleza del carácter revelan al mundo que son hijos de Dios. Oh, hermano, qué maravilloso comentario, pastor. Verdaderamente vemos aquí el carácter que nosotros debemos de tener. Y miren ustedes, hermanos, cuando nosotros tengamos esa armonía, esa relación con Dios y con nuestro prójimo, como lo dice al principio, dice que no sabrá lo que es la desdicha.
O sea que no lo va a afectar ni la desdicha, no va a tener envidia en su corazón, ni tampoco va a tener imaginación de mal en su mente. Hermano, eso es el resultado de tener una relación estrecha con el Señor y también con nuestro prójimo. En otras palabras, cuando nosotros tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones, cuando tengamos ese amor que no busca lo suyo, cuando tengamos ese amor que es capaz de amar a Dios por encima de todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hermanos, en ese momento estamos cumpliendo toda la ley y los profetas. Por eso dice la palabra de Dios que del amor depende la ley y los profetas. Y fíjense, hermanos, por eso es que, como leíamos en Miqueas capítulo 5, versículo 7, que dice que el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. O sea, hermanos, va a ser como un rocío. ¿Por qué? Y fíjense cómo lo dice el comentario. Dice que quien quiera que revele el amor de Cristo por la influencia inconsciente y silenciosa de una vida santa, quien quiera que incite a los demás por palabra o por hechos a renunciar al pecado y entregarse a Dios, es un pacificador. En otras palabras, es un instrumento en las manos del Señor. Hermano, va a ser cual rocío de Jehová. En medio, hermano, de un mundo que está afligido por el pecado, está afligido por tantos males que vive la raza humana en estos tiempos. Por eso es que el pueblo de Dios tiene que reflejar el carácter de Cristo. El pueblo de Dios tiene que ser como un refrigerio en este mundo que está sufriendo tantos males, tanto dolor, tanto llanto, tanta muerte, tanta enfermedad que hay. Por eso es que el pueblo de Dios está llamado ¿a qué? A ser como rocío de Jehová en medio de un pueblo que sufre. Entonces, hermanos y hermanas, la pregunta no es, ¿somos muchos? La pregunta es, ¿somos rocío? La pregunta no es cuántos somos. La pregunta es, ¿somos rocío? A veces nos jactamos porque ya somos bastantes en el mundo. Oh, decimos, los adventistas estamos ya casi en todo el mundo. Ya somos tantos millones. Hermanos, eso no es lo más importante. Lo más importante es si somos rocío. El mensaje de Dios este día es, no te preocupes por cuántos somos. Preocúpate si somos rocío. Si eres rocío, entonces vas a refrescar a tu familia. Vas a refrescar el ambiente donde tú vives. Vas a refrescar el ambiente donde tú trabajas. Vas a refrescar incluso tu iglesia. Hermanos y hermanas, Dios no necesita en estos días un número, pero que no es rocío. Dios necesita, hermanos, corazones que se convierten a Él y que son rocío, porque refrescan a otros con el mensaje de salvación. El remanente final, hermanos, no va a dominar por poder humano, sino que va a transformar por la presencia divina. Así que vamos a orar para que Dios nos haga rocío en medio de la sequía espiritual de este mundo, para que podamos así refrescar la vida de los demás. ¿Qué te parece? Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por enseñarnos lo que tú quieres que seamos. Ese rocío celestial, ese remanente que es descrito en su misión como el rocío. Señor, te pedimos que las promesas que tienen que ver con la restauración se cumplan en nosotros, empezando por que nos conviertas en rocío celestial. Ayúdanos, Padre, para que nuestra vida tenga sentido en la medida en que seamos del remanente, en la medida en que cumplamos con el propósito para el cual tú nos has llamado. Y te rogamos, Padre, que tú nos ayudes para
mantenernos en el remanente, pero haciendo la obra así, de una manera que sea como el rocío. Gracias, Señor. Bendícenos con esta palabra, dándonos el privilegio de que la cumplamos en nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada